Con su permiso, presidenta diputada, compañeras y compañeros diputados, seguiremos haciendo historia y me refiero a esta importante minuta de reforma constitucional y que se refiere a algunas de las áreas de responsabilidad de los llamados órganos autónomos a efecto de reformular su naturaleza jurídica. Esta reforma se ha planteado y derivado de que se plantean casos de duplicidad de funciones y ante la necesidad de mejorar su eficiencia, simplificar trámites, alternativas de menos onerosas y más eficientes para cumplir con sus funciones, ya que estas, como se ha dicho, no van a desaparecer, se conservan y se fortalecen. Es importante conservar instituciones que se encarguen de responsabilidades como el acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, así como la evaluación de la política social y educativa, la regulación energética o de la competencia económica o de las telecomunicaciones. Sin embargo, las reformas constitucionales de los años 2013-2014, dentro del marco del Pacto por México, propios de la visión privatizadora que el electorado el día de hoy ha rechazado, no han atendido las necesidades que el país hoy requiere. Técnicamente, la justificación para crear órganos constitucionales autónomos radica en que estos sean indispensables para fortalecer el Estado democrático y derecho, proteger derechos fundamentales y garantizar una actuación técnica e independiente en las áreas claves para la sociedad. Sin embargo, cuando la realidad demuestra que un órgano constitucional autónomo no es el único medio ni el más eficiente para proteger derechos fundamentales específicos. Es ahí donde hace evidente la necesidad de una estructuración, de una transferencia de facultades que salvaguarden los derechos del ciudadano y que reduzca los costos de su administración. La minuta que actualmente estamos abordando para su votación solo plantea la posibilidad de disminuir costos onerosos para el erario público, sino que principalmente representa la posibilidad de que el diseño institucional de nuestro país regrese al equilibrio entre libertad comercial, ejercicio sobre la soberanía, como el caso de nuestros socios comerciales de la región. Desde su creación, el costo acumulado de esos organismos superan los 32,000 millones de pesos, recursos que pudieron haberse destinado a mejoramiento, construcción de hospitales, escuelas, proyectos de desarrollo sustentable. No es un ataque a las instituciones, sino una transformación necesaria. Por ejemplo, se propone que las atribuciones del INAI, cuya operación en el 2024 costaran más de 1,097 millones de pesos, se traslade a la Secretaría de la Función Pública, eliminando su duplicidad de funciones. Las funciones del COFESE y del IFT, con un costo conjunto de más de 2,367 millones de pesos anuales, serán asumidas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes respectivamente, sin comprometer las obligaciones adquiridas bajo el TEMEC. El Sistema Nacional Mejora Continua la Educación ha sido con un recurso más de 3,134 millones de pesos desde su creación. Ha integrado la Secretaría de Educación Pública, permitiendo un enfoque más directo, coherente a la política educativa. ¿Cómo justificar organismos como el COFESE y el INAI que permanezcan aislados en su gestión, cuando sus tareas pueden integrarse y de manera eficiente a dependencias ya existentes? La cuarta transformación nos obliga a actuar como austeridad, pero no como eslogan, sino como un mandato ético, por lo que estos recursos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Además, se establece que los recursos humanos y materiales de las entidades que se extinguen serán transferidos a las instituciones responsables y se respetarán los derechos laborales de los servidores afectados. El fondo de esta reforma es la duplicidad de funciones, centralizar tareas, fortalecer la capacidad del Estado y avanzar hacia un gobierno más transparente, ágil y verdaderamente servicio de la gente. Es construir un país que no esté atrapado en estructuras que beneficien a unos cuantos, sino que priorice el bienestar colectivo,
Nuestro país necesita instituciones que trabajen no para sí mismas, sino para el pueblo y les dé un sentido de razón de ser. Y sí, obedecemos a un patrón y es el pueblo de México. Lo acreditan cerca de 36 millones de votantes. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores.